Bueno, buenas tardes. Vamos a revisar la tarea que tenía, que era hacer la identificación de la planta con los datos de un motor y posteriormente llevarlos a SISOTOOL y diseñar el controlador. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer para que sea más corto el video es, como tenemos tres entradas de escalón, vamos a utilizar solamente una, la primera de ellas. Entonces vemos que están en tres columnas. Tenemos la primera columna corresponde al tiempo, la segunda columna a la entrada U y la tercera corresponde a la salida, que sería la velocidad del motor en RPM. Entonces vamos a tomar todos los datos hasta el primer escalón, que corresponden a 70. Hasta acá. Y los vamos a pasar para una nueva hoja, y esa nueva hoja va a contener las tres columnas que dijimos y vamos a importar cada una de ellas y las vamos a llevar a MATLAB. ¿Listo? Entonces, ya una vez en MATLAB vamos a crear una variable y le vamos a poner la del tiempo, puede ser. Damos doble clic a la variable. No sé si se alcanza a ver bien ahí damos doble clic a la variable y se nos debe abrir el explorador, que nos va a permitir copiarla desde Excel y pegarla. Entonces, ya en Excel copiamos los datos y los vamos a pegar en la columna. Una vez pegado ya podemos cerrar. Ahora vamos a hacer lo mismo, una nueva variable. Esta vez es la variable U, que es la que contiene los datos de entrada. Doble clic y de nuevo control C, control V. Bueno, ahora vamos a crear la última, que corresponde a la salida, o sea la velocidad del motor. Listo. Una vez que tenemos las tres variables, es bueno revisar que la hayamos importado bien o la hayamos llevado a MATLAB de la manera correcta, y eso lo hacemos haciendo plot de los datos que tenemos ahí. Vamos a hacer plot de T con U para ver la entrada. Es un solo escalón de 70 RPM. Y también podemos hacer plot de T con la salida. ¿Sí? Entonces, cuando ya tengo la entrada y la salida y el tiempo, hay varias maneras de llevarlos a IDE. La primera de ellas, o una de ellas, es crear un archivo o una variable de formato IDData. El formato IDData de una vez me incluye la salida, la entrada y el tiempo de muestreo. Estos datos fueron muestreados a 10 milisegundos. Una vez que tengo la variable de formato IDData, entonces ya se procede a abrir IDE. Con el fin de determinar localidades interconectadas
Y en IDEN vamos a hacer la importación del dato desde la columna, desde el menú desplegable de Import Data. Damos clic donde dice Data Object y acá solamente le vamos a poner el nombre con el cual creamos nuestra variable de data. Damos Enter y importar. Ya podemos cerrarlo de Import Data y nos vamos a concentrar solamente en la parte de identificación de los datos. Hacemos el time plot para revisar que en efecto se haya importado de manera correcta. Nos muestra la salida y la entrada. Para ubicar los diferentes puntos que permiten una de las operaciones antes de hacer la estimación es el preprocesamiento. Entonces tenemos acá seleccionar canales cuando tengo más de un canal o los datos vienen de una multiplexación. Otro que vimos también en clase correspondía a remover la media, o también podemos hacer filtrado, cambiar el tiempo de muestreo, seleccionar un rango determinado, o sea, no todos los datos que tengo, o sea, en el tiempo que está ahí, sino solamente una sección. En este caso, me estaban preguntando que si era siempre necesario quitarle el offset de la señal, ¿sí? En este caso no es necesario. De hecho no tiene, porque vemos que empieza desde cero. ¿Cuándo es necesario? Cuando para yo adquirir los datos tuve que agregarle un offset, debido a que la entrada tenía valores positivos y negativos, pero como en este caso corresponden a la velocidad del motor, no lo vamos a hacer. O sea que en esto como máximo lo que podríamos hacer es filtrar. Sin embargo, en el time plot vemos que tampoco es que tenga mucho ruido, digamos, muy significativo. Pero si lo quieren hacer, nos vamos acá a filter y usted acá decide si pasa banda de dónde a dónde quieren que los datos pasen, ¿sí? Y qué bandas quiere que rechace. Yo no lo voy a hacer. Una vez que ya tenemos los datos, entonces cuando se importa queda en el working data, o sea, con el que voy a trabajar, y en el validation data. Yo podría cambiarlo si tengo acá otra secuencia, pero como no más estoy utilizando una, entonces no va a cambiar, sino que va a ser exactamente la misma. Vamos ahora a la parte de estimar. Entonces en estimar hay varias opciones. La primera de ellas, Transfer Function Models, yo elijo cuántos polos y cuántos ceros. Por ejemplo, yo puedo querer que tenga 2 polos y un cero, así tal cual como está ahí, y que sea en tiempo continuo. Le damos a estimar, esperemos que no se cierre la ventana, que no nos cierre más la espalda, bueno, y terminamos. Y ahí ya nos ha hecho la estimación. Acá muestra todo el proceso que se demora. Una vez que ya tenemos la primera estimación, podemos darle acá en Model Output, que nos va a decir cuánto es el porcentaje de ajuste. Voy a darle un poquito acá para que lo puedan ver mejor. Vemos que tiene un porcentaje de ajuste de 95.59%, es un buen ajuste. Sin embargo, vamos a revisar qué pasa con nosotros. ¿Sabe quién nos da la información adicional? Vamos a revisar, por ejemplo, el modelo en espacio de estados. Entonces, en espacio de estados, lo que yo voy a definir es cuántos estados tiene. Entonces, digamos, si quiero un sistema de orden 2, o de 2 estados, y también en tiempo continuo en este caso, y le damos a estimar. De nuevo le damos model output y nos muestra que ahora tenemos una aproximación del 88%. Este numerito quiere decir que el modelo describe el 88.25% de la incertidumbre de los datos. Lo mismo este otro sería que el modelo se ajusta al 95.59, o se ajusta al 95.59 de la incertidumbre de los datos. Si yo quiero nomás ver uno solo de los modelos,
solamente devuelvo y le doy clic al cuadro y ya desaparece. ¿Listo? Bueno. La siguiente es Process Models. En Process Models entonces ya hay unas funciones de transferencia específicas. Entonces yo puedo tener una función de transferencia de primer orden. Todo esto ya es en tiempo continuo. Puedo tener una función de transferencia de primer orden con un delay o con un cero, o le puedo agregar un integrador, ¿sí? Puedo hacerla de orden 2 con todos los polos reales, con un cero, con un delay, un integrador. Puedo decir que quiero que los polos sean complejos conjugados. Para este caso en particular vamos a probar una de orden 1, ya que acá nos dice error porque le estaba pidiendo sobreamortiguado y con un solo polo, lo cual es imposible. Todos los reales y un solo polo. Le damos a estimar y ya tenemos acá 3 modelos. Vamos a ver cómo se comporta. Vemos que el último que acabamos de hacer se llama P1 y es 94.75%. En el siguiente, Polynomial Models, entonces ya contiene la identificación paramétrica que ustedes estuvieron revisando en la tarea muy seguramente, donde encontramos los modelos de ARX o Output Error, Bose-Jenkins y Armax. La gran mayoría de ellos son exclusivamente para tiempo discreto, aunque por ejemplo ¿dónde está? Hay uno de esos que nos permite hacer en el dominio del tiempo, de tiempo continuo. Nosotros vamos a utilizar el más facilito de ellos, o bueno, el que trae MATLAB por defecto, que es el ARX, que utiliza los mínimos cuadrados para poder hacer la estimación del modelo. Este 441 se refiere a 4 polos, 4 ceros y un retardo. Ese retardo, básicamente el 1 quiere decir que para que en la salida haya un dato se necesita un dato a la entrada. Si fuese 3, quiere decir que para que en la salida haya un dato se necesita que hayan pasado 3 datos a la entrada, o sea que hay un retardo de la señal de transporte. Bueno, vamos a darle aquí estimar y podemos revisar en Model Output. Que ya en la ARX tiene un ajuste de 94.92%. Ahora vamos a revisar la siguiente. Podemos cerrar acá un momento. El non-linear model no lo vamos a revisar, pues justamente es para modelos no lineales. El spectral model no nos va a dar una función de transferencia. El correlation model sí nos va a dar, estas son modelos no paramétricos. Y este último, Refine Existing Models, se refiere a que yo tengo un modelo donde ya tengo algunos parámetros o ya tengo un indicio de cuánto debe valer cada parámetro. Entonces lo que voy a hacer es refinar ese modelo. Entonces ninguno de estos los vamos a revisar. Cuando ya tengo los datos, entonces de nuevo vamos a ver Model Output. La idea es seleccionar entre los que ya encontré, y la idea es seleccionar el mejor. Entonces en este caso vemos que TF1 95.59 y le sigue ARX con 94.92 y luego P1 con 94.75. El nivel de decisión realmente es a criterio de cada uno. Sin embargo, como una recomendación es, por ejemplo, si yo tuviera una función de transferencia de primer orden con 94.75
y una función de transferencia de orden, algo exagerado, orden 5, y que me dé 97%, o sea, el cambio realmente en cuanto al ajuste sería de menos de 3 puntos porcentuales, entonces no vale la pena pasar una función de transferencia con tantos polos y ceros o con tantos polos por solamente ganar 3% en ajuste. O sea que en este caso yo, por ejemplo, elegiría P1, que aunque no es la mejor, es de primer orden y pues es mucho más fácil y tiene un buen ajuste. Puedo también ver la respuesta al escalón de cada uno de ellos. Entonces vamos a seleccionar P1 y lo vamos a arrastrar hasta donde dice To Workspace. Con hasta acá ya habríamos terminado lo que corresponde a la parte de identificación de la planta. Ahora, ¿cómo pruebo que la planta pues haya dado realmente parecida? Entonces podemos revisar acá también dándole step. Bueno, antes que nada revisemos que lo que yo saqué a Workspace ya aparece acá como P1. O sea que yo le puedo dar desde acá step P1 step P1 y vamos a ver lo mismo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Una función de transferencia correspondiente a los datos que teníamos. Yo puedo comparar cómo es esos datos con respecto a la entrada original. Entonces para eso me toca utilizar el tiempo y hacer una simulación lineal. La simulación lineal se hace con LSIN. Entonces vamos a decir Y modelo es igual a LSIN. LSIN me pide el sistema, en este caso se llama P1, y me pide una entrada. Entonces yo quiero ver qué le pasa a P1, al modelo, cuando le ingresa la entrada 1 y en el tiempo T. Damos punto y coma para que no se nos llene el coma window, y una vez que hemos hecho eso podemos hacer el plot. Vamos a hacer el plot de T, del tiempo, con el Y original, y lo vamos a hacer de color azul, y vamos a graficar también el tiempo con el modelo y de negro, color negro. Y vemos la gráfica que los datos se ajustan, o la respuesta a la planta que encontramos matemática, ¿cierto? La función de transferencia se ajusta bastante bien a los datos que nosotros traemos de Excel. Entonces ya con esto podemos continuar. Lo otro que yo puedo revisar es cómo es el comportamiento de la planta en lazo abierto. Entonces para hacer eso, pues simplemente darle step P1, que yo lo había hecho, pero vamos a revisar algo acá. Cuando yo le doy acá, lo que estoy mirando es que en efecto esto no, aunque es estable, no tiene control, porque cuando yo le ingreso un escalón unitario, él debería llegar a 1 y se está sobrepasando muchísimo, ya que hay un error en estado estable. Revisemos qué pasa si hay una retroalimentación. Entonces llamémosla. Bueno, pero para poder hacer eso nos toca sacar la función de transferencia. Entonces para poderla sacar de ahí, vamos a mirar sus componentes y los vamos a llamar así, tal cual. Vamos a llamar KP al KP que está dentro de P1, y vamos a llamar TP1
al TP1 que está dentro de P1. Y ahora lo voy a llamar G a la función de transferencia. Esto es solamente para poder extraer los datos, o sea, para poder extraer KP y TP1. Entonces acá sería transfer function con el numerador KP y con el denominador TP1. Recuerden que es en potencias descendentes de Z, de S, espacio 1. No le damos punto y coma para ver que nos haya quedado bien y se parezca a la de arriba. Ups, faltó cerrar el paréntesis. Y nos debe aparecer la misma función de transferencia por acá arriba. 1.12 y 0.358. 1.12 y 0.358. Ahora, como esa es la función de transferencia y ya la tengo ya en formato TF, entonces ya le puedo hacer feedback. Llamémosla sys, y ese sys va a ser feedback de G, feedback de G, así con retroalimentación unitaria. No tenemos todavía controlador, vamos a mirar cuál es el comportamiento y le damos step sys. Recuerden que la respuesta al escalón en este caso es unitario. Eso quiere decir que la amplitud es 1, por tanto la salida debería ser 1. Y vemos que cuando lo ponemos en lazo cerrado, o sea en la retroalimentación, lazo cerrado, también hay un error en estado estable. El máximo valor lo podemos ver acá cuando dice steady state, y nos dice que es 0.52 el valor final, 0.53, y necesitamos que el valor final sea 1. O sea que es necesario diseñar un controlador para que se comporte de manera adecuada. También podría hacer una simulación lineal, llamémosla YM también. YM no, llamémosla Y en lazo cerrado, close loop, y que sea LSIM. Algo pasó. LSIM, y vamos a probar sys con la misma entrada U con T. Coma. Ahora le damos plot, pero en este caso no voy a graficar los datos como tal que tengo en Excel, sino la entrada. ¿Por qué la entrada? Porque se supone que lo que yo quiero es que la salida del sistema siga exactamente a la entrada. O sea que si eso estuviera funcionando bien y no necesitara control, cuando yo grafico TU y TYCL, pues debería YCL, que va a estar en negro, seguir la línea que va a estar en azul. Y vamos a ver que eso no ocurre. Esperemos, que creo que no la puse Ah, sí, ahí está. Ahí está, solo que estaba por acá más arriba, de pronto para que la puedan ver. Creo que me tengo que cambiar los ejes. De 0 bueno, creo que me pide los 4 límites de 0 a 4 y de 0 a 100. Sí, ahora sí.
Entonces vemos que si está graficando los dos, sin efecto, la entrada es 70 y el lazo cerrado jamás llega a 70. ¿Sí? Como jamás llega a 70, pues esto de acá se llama error en estado estable y vemos que es grandísimo y es lo que queremos quitar diseñando el controlador. En este caso voy a diseñar un controlador analógico normal, la planta también la tengo analógica, entonces vamos a proceder. Cerramos acá y vamos a borrar un poco esto y vamos a abrir SysOtool. Y dentro de SysOtool, el argumento del comando SysOtool va a ir la función de transferencia en lazo abierto. Pilas porque ese es uno de los grandes errores. Es en lazo abierto. Se debe abrir la herramienta de diseño de controlador. Acá vemos el diagrama logarítmico de las raíces y acá el diagrama de Bode. No vamos a utilizar esto. Vamos a ver acá, vemos en la arquitectura, no vamos a cambiar nada. En el compensador es donde yo agrego los polos y los ceros del controlador. Y graphical tuning es cuando lo que yo elijo qué gráficas quiero que aparezcan en la otra ventana que se abre con SysOtool, que es esta. Y Analysis Plot, aquí sí me interesa parar en Plot 1 y decir que quiero ver la respuesta al escalón en lazo cerrado, que fue la última que graficamos. Esto para poder darme cuenta cuál es el comportamiento del controlador una vez yo estoy haciendo del sistema, cuál es el comportamiento del sistema una vez yo voy haciendo los cambios. Entonces esta fue la última gráfica que hicimos. Es una respuesta al escalón unitario. Es decir, que debería seguir a la entrada, cosa que no está haciendo. Debería estar en 1. Y vamos a ponerlo por acá y vamos a mirar cómo cambia a medida de que yo muevo acá donde dice Compensator Editor. Bueno, no creo que se vea muy bien. Acá en el Compensator Editor, este valor de acá corresponde al valor de KP. O sea, cuánto es la constante proporcional. Vamos a ver qué le pasa a la salida del sistema o la respuesta al escalón cuando yo varío ese valor. Digo, pongámosle un valor así grande como 40, enter. Y vemos que estamos muy de buenas porque 40 era el valor exacto. Era el valor que le hacía falta para que llegara y ya llegara al valor en estado estable. Vemos que se eliminó de una en estado estable. Es decir que aparentemente con solo un controlador proporcional se cumple esto. Aunque sin embargo vemos ahí se alcanza a ver que el valor final no es 1, es 0,978. O sea que todavía no le hemos quitado el error en estado estable. Entonces recuerden que para quitar el error en estado estable es necesario agregar un integrador. Sin embargo, esto se va a cambiar un poco y nos toca bajar esto. ¿Sí? Y podríamos dejarlo con ese valor. Vemos que el sistema es un poco lento, o sea, se demora muchísimo en estabilizarse. Y en este caso la forma como estamos haciendo el controlador es, digamos, de manera manual. Nosotros mismos estamos cambiando las constantes del PID, o sea, los dos ceros y los dos polos, para poder obtener como diríamos,
o sea, la salida deseada. El PID, pues yo le puedo agregar acá dos ceros. Entonces un cero por acá. Ya esto va a cambiar un poco. Y le puedo agregar otro cero. Esos dos ceros ya me van a cambiar bastante la respuesta. Y yo puedo cambiar la posición de ese cero. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que este cero esté en menos 0.1, no sé. Perdón, en menos 10. Y el otro cero que esté en menos 2. Cambiémoslo un poco, a ver. Digamos en menos 1 y 3. Seguramente ya no tenemos el error en el estado estable. Sí, ya vemos que el valor final es 1, pero vemos que el tiempo acá aumentó bastante. Entonces, si se dan cuenta, pues tendríamos que revisar el lugar geométrico de las raíces y establecer unos requerimientos. ¿Sí? Por ejemplo, yo le podría ir acá al lugar geométrico. Bueno, vamos a quitar primero el diagrama de Bode. Lo quitamos donde dice Graphical Tunnel y acá le decimos no. Y en el diagrama de Bode yo podría decirle que quiero un requerimiento y que ese requerimiento es el tiempo de establecimiento y que ese tiempo de establecimiento sea menor a 2 segundos. Entonces lo que él hace es generar una banda donde se deben ubicar los polos de tal manera que pueda yo lograr que mi sistema tenga el tiempo de establecimiento deseado. ¿Sí? Entonces miren que a medida que yo cambio esto, el sistema cambia. ¿Sí? Listo. Entonces vemos que por acá tenemos a uno, que es el que está creando todo el problema. Vemos que como máximo parece que solo lo podemos reducir a 4.5. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues este método es un poco harto. Acá tendría yo que ponerle otras condiciones y pues no es rápido para llegar al controlador. Entonces yo podría, si creo que si logro llegar al controlador de esta manera, pues entonces le damos acá en File y lo exportamos. Pero entonces lo vamos a hacer de una manera más fácil, más rápida. Entonces vamos a borrar este que tenemos ahí, acá donde dice Design, Clear, All Compensator. Y ahora nos vamos a ir acá donde dice Automated Tuning. Y vamos a dejar que MATLAB nos haga un PID sin filtro derivativo en este caso. Le vamos a decir que bueno, antes de que le demos a actualizar, vamos a ver cómo cambia esto. Le damos acá a actualizar y vemos que nos va a hacer un controlador PID y lo va a aplicar, que tiene unas determinadas características. Si a mí me parece que ese PID ya está bien, pues simplemente otra vez damos File, exportar. Si no, pues vamos a ver que tiene algunas características que no son deseables, como el tiempo pico más del 10%, 11.6, o un tiempo de establecimiento de pronto un poco alto. Bueno, 1.5 no es tan alto, pero entonces vamos a tratar de que llegue a 1.2 y que acá baje al menos al 5%. Entonces le vamos a decir requerimientos de diseño nuevos y le vamos a decir que queremos
para poder poner un tiempo de establecimiento menor a 1.2, el rise time debe ser menor también. Entonces dejémoslo en 0.9. Y dejemos el tiempo de establecimiento de 0.2. Y acá en el overshoot sobrepaso 5%. Vamos OK y él nos va a restringir el lugar que debe ocupar la función de transferencia. Evidentemente vemos que hay pedazos que están por fuera. Por tanto, esto es lo que él va a tratar de optimizar a través de la sintonización del controlador. Una vez tenemos eso, entonces vamos ahora a atravesar esta ventanita. Y en esta ventanita le vamos a decir que vamos a optimizar ese controlador con base en la sintonización. Vamos acá a optimizar, nos abre una nueva herramienta. Y esta nueva herramienta nos permite que nosotros le digamos que optimice el valor de la ganancia y un 0. Bueno, en este caso solamente tenemos un 0. Por alguna razón, miremos a ver qué pasó acá. Listo, solamente tenemos un 0. El integrador nunca lo vamos a optimizar debido pues que el integrador es 1 sobre S, por tanto su polo ya está ubicado en S igual 0. Si lo cambiamos, mandando nos va a decir que es un error. Lo vamos a quitar. Podemos decirle que empiece con los valores iniciales. Algunas veces esto no está disponible, no pasa nada. Los requerimientos de diseño nos dice que es la respuesta al escalón, pero vemos que tenemos 2. Esto es porque es porque nosotros no borramos la que teníamos en ¿dónde está? En lazo abierto, en el lugar geométrico de las raíces. Todavía debe estar apareciendo. Vamos a borrarla. Lugar geométrico se perdió. Acá está. Este lugar geométrico tengo que borrarlo. ¿Sí? Para que acá solamente me aparezca una restricción, y es la restricción que yo acabé de poner. Si tiene más restricciones, pues es probable que no alcance a llegar a un resultado óptimo. Ahora nos vamos acá donde dice iniciar optimización, o nos vamos acá, da igual. Y Bandad empieza a hacer la iteración. Vemos cómo va la respuesta. Es probable que Bandad no encuentre una respuesta, o sea, una solución óptima, de acuerdo a las restricciones que nosotros hicimos. En este caso fue muy fácil, no demoró absolutamente nada. Tan solo se demoró 5 segundos. 5 segundos y ya hizo que la función de transferencia, la respuesta al escalón, quedara dentro de los márgenes que se habían establecido por los requerimientos. Como ya el controlador está funcionando, entonces vamos a exportarlo. Vamos acá a darle file y dice export. Seleccionamos el controlador y le damos a exportar. Y ya habríamos terminado la parte de SysOtool. Ahora vamos a probar que en efecto este controlador funcione. Entonces lo que vamos a hacer es, primero revisemos el controlador. Este comando PID me permite encontrar los valores de KP y KI. En este caso solamente diseñamos un controlador PI, no tiene parte derivativa. Nos dice que KP es 1.19 y KI es 4. Ahora vamos a probar el controlador. Entonces recuerden que el controlador va antes de la función de transferencia, y si hacemos el lazo cerrado, o sea que primero vamos a hacer, bueno, de una vez podemos hacer el lazo cerrado con syscl, vamos a llamarlo así, y va a ser feedback, y el feedback va a tener al controlador multiplicado por la función de transferencia en lazo abierto y de realimentación unitaria.
y a eso le vamos a darle step. Recuerden que es respuesta, perdón, es la respuesta al escalón unitario, o sea que esperamos que con el controlador esto nos dé bastante cercano a 1 o llegue rápidamente a 1, de hecho debe llegar a 1 y vemos que ya llega a 1. Tiene un tiempo de levantamiento de 0.48, una respuesta pico de 1.2, o sea un sobrepaso de 0.8 y un tiempo de establecimiento menor a 0.8. Ahora, pero eso es solamente con la respuesta al escalón. ¿Qué pasa si la entrada varía? Entonces, si la entrada es diferente, o qué pasa si la entrada es la U que yo tengo en Excel. Entonces vamos a probar. Cerramos acá y vamos a hacer una simulación lineal. Vamos a llamarlo Y, C, o sea Y con controlador, y va a tener acá a la función de transferencia enlace cerrado con controlador, a la misma entrada U y a T, coma, y vamos a graficar a la entrada U con la salida YC, Y con controlador. Como ya tiene controlador, esperamos que la salida YC trate de llegar rápidamente a U. En efecto lo logra. Yo le pido que llegue a 70 y ya llega rápidamente a 70, lo más rápido que puede. ¿Listo? Ahora, pero yo podría tener una entrada diferente. Entonces pongamos una entrada diferente. Entonces entrada diferente, vamos a llamarla U2. Y ese U2 va a ser la entrada completa que yo tenía del sistema. O sea, la que yo tengo en Excel. Toda completa. No solamente un escalón, sino todo el escalón. Está acá. Ah, perdón. Esa no es. Es esta. Oh, la amarramos. Bueno, vamos a pegarla entonces. Vemos que U2 tiene 900 datos. O sea que para yo poder hacer la simulación, debo tener un tiempo de 900 también, 900 datos. Cerramos acá y vamos a tener nuestro T2. Y T2 va a ser un vector que empieza en 0, que va en pasos de 0.01 y termina 900. Eso debe terminar en 8.99, creo. Miremos a ver, 8.99. Y T2 debe ser también del mismo tamaño. Bueno, vemos acá que T2, el T2 que creé, está al revés con respecto a los otros datos. Entonces le vamos a dar la vuelta, o sea, le vamos a aplicarle la traspuesta. O sea que T2 es igual a T2 traspuesto. Eso. Y ahora sí podemos hacer la simulación lineal. La vamos a llamar igual YC, solo que ya no va a ser el U, sino el U2 y el tiempo 2. Damos Enter y luego Plot. Y vamos a esperar que con el controlador
la salida YC trate de seguir a la entrada U. A medida que la entrada U cambia, YC tiene que tratar de llegar al valor que le pida. Tenemos un error ahí porque recuerden que esto es T2 con U2, acá es T2 con YC. Sí. Y vemos que cómo actúa el controlador. Esta es la entrada y vemos que la salida trata de llegar a la entrada lo más rápido posible, se estabiliza, llega al valor estado estable, luego llega otro cambio en la entrada, otra vez él llega, cambia otra vez la entrada y él otra vez llega. Y con esto pues ya tendríamos ya nuestro controlador, o sea, ya habríamos diseñado nuestro controlador. Y si hubiese sido en tiempo discreto, lo que yo tengo que poner en el código pues serían estos valores, los de KP, KI, KD y los del tiempo de muestreo si fuera en tiempo discreto. En este caso fue en tiempo continuo y ya con eso estaría terminado. Es importante para el examen que ustedes deben guardar todo esto, me deben entregar todo el proceso que hagan en el command window, o bueno, lo pueden hacer desde un script, pueden hacer desde el script, o sea, desde un archivo .m, desde el editor, pero me deben guardar las sesiones de MATLAB. ¿Cómo se guardan las sesiones? Entonces vamos acá en System Identification y si yo quiero guardar todo esto, entonces es importante ver que todo esté seleccionado. Vamos a darle acá en File, vamos a darle acá a File y le decimos Save Session As, guardar sesión como. Digamos que yo la quiero guardar en el escritorio, por decirlo. Y le digo ejemplo, como la clasificación de los diferentes, guardar, el área dispersa. ¿Sí? Y ya puedo cerrar esto. Acá nos dice que si deseamos guardar información de inicio para la siguiente sesión de día, digámosle que no. Y lo mismo vamos a hacer con CISO Tool, desde el Control Estimation Tool Manager, File, Save, y seleccionamos CISO Design Tags, decimos OK, y vamos por acá, también dejémoslo por acá en el escritorio, digamos ejemplo, CISO, vamos a guardar. Ya podemos cerrarlo también. Y lo único que nos va a quedar abierto es MATLAB. Entonces vamos a borrar todo esto. ¿Y qué es lo que yo hago para realizar el examen? Pues que ustedes me entreguen todos los comandos, ¿sí? Y lo que yo hago es cargar los archivos que quedan, que acabamos de guardar. Por ejemplo en ident, file acá, yo le digo open session y simplemente voy donde lo dejé y ahí está. Y ahí aparece todo lo que debieron haber hecho. También lo puedo hacer con CISO Tool. Y acá le digo File, Load, le digo cargar desde escritorio y se llama ejemplo CISO. Ahí le digo OK y va a hacer exactamente lo mismo, va a cargar la sesión de donde en que yo termine. Qué pena, no la dejé terminar, ahí me va a mostrar. ¿Listo? Y con eso pues estaría revisando toda la parte del punto práctico de MATLAB. Listo muchachos, eso es todo, espero que les sirva.
ahí va a quedar publicado para que lo puedan ver los que no estuvieron online ahorita. Y nos vemos entonces el martes para el examen.